Continuamos con el estudio que tiene que ver con las fechas, tiempos señalados, convocaciones, fiestas. En esta ocasión estudiaremos acerca de las tres fiestas que aparecen en las escrituras hebreas. Pero antes de eso, recordemos que estas fechas o estos tiempos señalados o estos tiempos dados por el Eterno, con sus respectivas convocaciones y fiestas, obviamente tienen un mensaje profético. Y el mensaje profético apunta solamente a la venida del Mesías o el escogido del Eterno. El Mesías, aquel que iba a redimir no solamente al pueblo de Israel, pero también iba a servir de puente para las naciones. En estos tiempos podemos ver que en lo que es el judaísmo, también desafortunadamente en lo que se conoce en el mesianismo o en las raíces hebreas y también, ¿por qué no?, en el cristianismo, se tiene la idea de que el Eterno le dio al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, 7 fiestas. Esto no va de acuerdo a las escrituras. Ya hemos analizado varios textos, varios pasajes donde se nos muestra que el Eterno, dicho sea de paso, le da al pueblo hebreo ciertas fechas, ciertos tiempos, escogidos por él, para que ellos puedan efectuar ciertas actividades. Estas actividades se conocen como convocaciones. Y de esas convocaciones que el Eterno le da con sus respectivas fechas o tiempos, no todas son fiestas. De hecho, lo hemos estudiado en años anteriores que solamente el Eterno le da 3 fiestas. Y para estudiar acerca de las 3 fiestas según las Escrituras, vamos a recordar y repasar la palabra hebrea Hag, que es en singular, en plural es Hagim. Y para ello vamos a ir al libro de Vayikra o Levítico capítulo 23. Dice desde el verso 1: El Eterno le habló a Mosé diciendo: háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos o mis fechas señaladas. Esta traducción está bien. El traductor lo hizo de acuerdo a lo que realmente significa la palabra principal, Moed, que es la que hemos estado estudiando desde el principio. Y dice, los tiempos señalados del Eterno. En otras versiones, esta palabra que en hebreo es Moed, en singular o en plural Moadim, se ha traducido en otras versiones como fiesta, pero eso es erróneo. No es fiesta, es fecha. Y una fecha que el Eterno escoge para que los hebreos puedan realizar ciertas actividades, en este caso convocaciones. Y dice, los tiempos señalados del Eterno que deberán proclamar como ocasiones sagradas. Esta traducción que han hecho aquí de esta frase, ocasiones sagradas, es tomada de la palabra Mikra Kodesh, que traduce, así como se ha traducido, ocasiones sagradas o también convocaciones sagradas o convocaciones separadas o convocaciones santas. De eso es que trata. El Eterno le dio al pueblo hebreo ciertas convocaciones, en este caso, para que ellos se reunieran, para que hicieran ciertos actos. Y obviamente estas convocaciones tenían sus fechas específicas. En este caso, tenían sus moadim, sus tiempos, sus fechas específicas. Y sigue diciendo, 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat. O sea, aquí da el Eterno al pueblo hebreo lo que es el Shabbat. El séptimo día, ¿para qué? Para descansar. Dice, de completo reposo, una ocasión o una reunión o una convocación sagrada o santa. No deben hacer ningún trabajo, será un reposo del Eterno en todos sus establecimientos. Estos son los tiempos o las fechas señaladas del Eterno, las ocasiones o las convocaciones sagradas que ustedes deben celebrar cada uno en su tiempo. Irónicamente, en nuestra cultura como hispano, cuando escuchamos la palabra celebrar, enseguida o automáticamente pensamos ¿en qué? En fiesta. Pero el contexto nos muestra que puede relacionarse a cualquier acto, no necesariamente a una fiesta o a una pachanga o a un festejo, sino que puede también referirse a un acto o a un hecho que se va a hacer. Sigue diciendo en el verso 5,
En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesas, o sea, de Pascua, al Eterno. Aquí está traducido bien. En otras versiones dice, habrá o celebrarás Pascua o celebrarás la Pascua. Y esto es lo que trae la confusión. Esto es lo que muchos, en este caso en el mesianismo o en las raíces hebreas, han caído y han interpretado erróneamente. Porque al leer y celebrarás Pesa o celebrarás Pascua, automáticamente creen que Pascua es una fiesta o una convocación, cuando no lo es. Ahora, resulta de que la convocación o fiesta, que sí es fiesta, de panes sin levadura, puede también llamarse Pascua. ¿Y por qué se puede llamar Pascua intercambiablemente? No porque en ese día se haya matado la Pascua o el Pesaj, o se haya hecho el Pesaj, sino porque en ese día de panes sin levadura se come. Y la Pascua Es el cordero sacrificado para el Eterno, el cordero que se sacrificaba para el Creador. sigue diciendo el pasaje. Habrá una ofrenda de Pesach a el Eterno. Y en el día 15 de ese mes, la fiesta de panes sin levadura o ácimos. Comerán panes ácimos o sin levadura por 7 días. En el primer día deben celebrar una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocasiones. Entonces aquí vamos a analizar el verso 6 y vamos a ir a un interlineal hebreo para poder saber qué hay detrás de la palabra fiesta. En este pasaje. Para adelantar, aquí vemos entonces en hebreo que dice Hase Hak, o sea, fiesta. Y lo podemos encontrar en el diccionario o concordancia Strong con el número 2282. Y aquí en este diccionario lo han traducido como fiesta, solemnidad, fiestas, una reunión del festival, fiesta peregrino. De hecho, en muchas versiones también, sobre todo las judías, la han traducido como fiestas de peregrinaje. Y como vamos a ver y ya recordar de nuevo, solamente son 3. Aquí también lo han traducido como fiesta, solemnidad, fiesta, solemnidades, solemne, víctima, Pascua, víctima. Pero en realidad la traducción, de hecho, aparece en las escrituras esta palabra hebrea 62 veces. Y de esas 62 veces, revisé casi todos los pasajes donde aparece la palabra Hag, o sea, que se traduce bien correctamente como fiesta o festival o festividad, diferente a lo que es las palabras que hemos estudiado anteriormente, la palabra Moed y la palabra Mikra. Palabra Moed solamente apunta a una fecha o a un tiempo y como también vimos en un porcentaje más bajo, apunta a un lugar escogido por el Eterno. Mikra apunta solamente a una convocación, a una reunión, a una cita. Ahora, Hag sí apunta es a una fiesta como tal. Y para seguir con el estudio, Vamos a ir a el libro de Shemot o Éxodo capítulo 12 verso 14. dice, Habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta al Eterno. Si uno lee anterior, entonces se va a dar cuenta que se está refiriendo a lo que es pan y sin levadura. que es la primera fiesta con 2 convocaciones. Otro pasaje que Es importante, se encuentra en el libro de Vallicrá, Levítico, capítulo 23, verso 4 en adelante. Y dice, estos son los tiempos señalados de el Eterno o de Yahweh. Estos son los tiempos o fechas señaladas. Entonces, mire cómo es que esta versión la traduce de esta forma y la otra versión, la Reina Valera, la traduce como fiesta. Y esto es lo que trae o causa confusión. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera de 1960. La traduce también igual, fiestas solemnes. Ahora vamos a ver cómo la traduce la nueva versión internacional. También la traduce fiesta. O sea, nos damos cuenta de que en el cristianismo tienen ese mismo patrón. Ellos traducen la palabra Moed como fiesta. O sea, nos damos cuenta que realmente
Casi todas las versiones cristianas la traducen como fiesta. Pero como ya habíamos investigado, la traducción fiesta no es la correcta, sino que la traducción correcta es tiempo o fecha señalada. Pero vamos a seguir aquí con esta versión, la israelita nazarena, y dice, estos son los tiempos señalados, que es la traducción correcta de la palabra moed, tiempos señalados o fecha señalada, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar cada uno en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesaj al Eterno. Entonces aquí dice de que habrá una ofrenda de Pesaj. De hecho, en hebreo dice habrá o harás Pesaj. O sea, harás el sacrificio. En otras versiones dirá celebrarás. Entonces ahí viene otra confusión porque al leer nosotros celebrar, entonces vamos a pensar, ah, no, es una fiesta. En el verso 6 dice, y en el día 15 de ese mes, ahora sí, la fiesta de los ácimos, o sea, la fiesta de panes sin levadura. Entonces, por lo menos en esta versión, han tratado de ser un poquito fiel a lo que el texto realmente está tratando de enseñar. Aquí por primera vez, y si usted hace el ejercicio de ir al texto hebreo, usted se va a dar cuenta que la primera vez en este pasaje que aparece la palabra fiesta, o sea, la palabra hebrea hag, que sí es fiesta, es aquí en el verso 6, la primera vez en este pasaje. Cosa que en las versiones cristianas no es así, porque ellos lo han traducido desde el principio, la palabra moed como fiesta, cuando no debe ser. Y dice, comerán panes ácimos por 7 días. Entonces, resulta de que aquí vemos por primera vez la palabra fiesta, la de panes sin levadura. Ahí va una fiesta. Y luego sigue diciendo, en el primer día deben celebrar una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocupaciones. Por 7 días presentarás ofrendas encendidas al Eterno. El séptimo día será una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocupaciones. Entonces, la fiesta de panes sin levadura tiene dos convocaciones. La primera convocación, que es el día 15 del primer mes, y la segunda convocación, o sea, reunión, 7 días después del 15, o sea, el día 21 del primer mes. Entonces, la fiesta de panes sin levadura, que es la primera fiesta, tiene dos convocaciones. Esas dos convocaciones tienen sus respectivas fechas. La primera fecha es el 15 del primer mes y la segunda fecha es el 21 del primer mes. Lo cual yo podría decir en hebreo que panes sin levadura tiene Dos mikrot o convocaciones con sus respectivas moadín o fechas. el primer muet o la primera fecha es el 15 del primer mes y la segunda es el 21 del primer mes. Estas son las muadín o las fechas de la fiesta de panes sin levadura, que tiene dos convocaciones. Y sigue diciendo el 8. Por 7 días presentarás ofrendas encendidas al Eterno. El séptimo día será ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Ya, eso es lo que estoy diciendo. O sea, dos convocaciones. El 15 y el 21. Y sigue diciendo en el verso 20. El sacerdote los elevará a los dos corderos juntos con el pan de primicias como ofrenda de elevación delante del Eterno. Será consagradas al Eterno para el sacerdote. En este mismo día tendrán una celebración. Será una ocasión sagrada para ustedes. No deben trabajar en sus ocupaciones. Esta es una ley perpetua en todos sus establecimientos a través de los siglos. Y cuando cosechen el producto de su tierra, no deben cosechar todo hasta los bordes de su campo, ni recoger las espigas caídas de su cosecha. Deberán dejarlas para el pobre y el extranjero. Yo, el Eterno, soy su Elohim, oh Dios. Y esto es lo que se conoce como Shavuot o semanas, o lo que se conoce en griego como Pentecostés. Entonces, esa es la segunda fiesta que de hecho vendría a ser la tercera convocación. Recuerde que panes sin levadura tiene dos convocaciones. Shavuot vendría a ser la tercera convocación y la segunda fiesta. Y sigue diciendo, verso 23. El Eterno le habló a Moisés diciendo, háblale así al pueblo israelita, en el séptimo mes
el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada conmemorada. con aclamación. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida al Eterno. Resulta que esa es una convocación, que es el día de la aclamación, o sea, Yom Teruah, Yom Teruah. Pero usted se va a dar cuenta, como también lo hemos estudiado anteriormente, que Teruah o este día no es conocido como Hak o como fiesta, solamente como convocación, es una mikra. Mikra, recuerda, es convocación. No tiene categoría de fiestas. Trua no es una fiesta, es una convocación, obviamente una convocación donde no se trabaja. Sigue diciendo. 25, no trabajarán, ¿se dan cuenta? En sus ocupaciones, o sea, es un día en el cual no se trabaja. Y traerán una ofrenda encendida al Eterno. Dice, el Eterno le habló a Moisés diciendo, mira, el día 10 de este séptimo mes es Yom Kippur o el día de la expiación. O el día de la cobertura, que también se puede traducir. Se puede traducir o día de la expiación o el día de la cobertura. Y dice, será una ocasión sagrada, o sea, será una convocación santa. Para ustedes practicarán la autonegación o la negación propia y traerán una ofrenda encendida al Eterno. No harán ningún trabajo durante ese día, porque es un día de expiación o un día de cobertura, en el cual se hace expiación o cobertura en favor de ustedes delante del Eterno, su Elohim. Resulta de que aquí, en este día que tampoco se trabaja, es una convocación, pero no es una fiesta. No tiene carácter de fiesta, sino solamente convocación. Tiene sus fechas, tiene sus tiempos, o sea, tiene sus moadim. En este caso, la moed del día de expiación es el mes séptimo, día 10. Ese es la moed. Recuerde que la moed es la fecha. En hebreo es moed, en español fecha o tiempo. ¿Cuál es la moed del día de la expiación? El mes séptimo del día 10. ¿Cuál es la moed de el día de la aclamación? El mes séptimo, día 1. Y sigue diciendo 29. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante este día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No hagan ninguna clase de trabajo, es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. 32. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia. En el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán este su reposo. El Eterno le habló a Mosé diciendo, dile al pueblo israelita, el día 15 de este mes será, y aquí sí vuelve a nombrar o vuelve a aparecer la palabra hebrea Hak, será la fiesta de Sucot, o sea, cabañas o tabernáculos, como se ha traducido también, para el Eterno por 7 días. 35. El primer día será ocasión sagrada, o sea, una convocación. Entonces aquí vemos que el día de las cabañas es la tercera y última fiesta. 36 de nuevo, por 7 días traerán ofrendas encendidas al Eterno. En el octavo día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida al Eterno. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Y luego en el 37 dice, estos son los tiempos señalados, lo cual está bien traducido, tiempos señalados o fechas señaladas del Eterno, que ustedes celebrarán como ocasiones o como convocaciones sagradas, trayendo ofrendas encendidas al Eterno. Entonces vemos aquí primero 3 fiestas: pan y sin levadura, semanas y cabañas. ¿Cuántas convocaciones? Bueno, la primera fiesta de pan y sin levadura tiene 2 convocaciones. La primera convocación, cuya fecha es el mes 1 del día 15 y luego es el mes 1 del día 21. Ahí van 2. Luego está la convocación de Shavuot o semanas, 3.
Luego, después de esa viene la convocación, que no es fiesta, de aclamación. Luego aparece la convocación de Yom Kippur o el día de la expiación, que tampoco es fiesta. Luego aparece la convocación de tabernáculo, el primer día de tabernáculo o cabañas, y lo que es el último día de las convocaciones, que es lo que se conoce en hebreo como Shemini Atzeret. 7 convocaciones. De esas 7 convocaciones, 3 fiestas. Además son convocaciones, pero no son fiestas. ¿Cuáles? Yom Kippur y Yom Teruah. Vamos a ver otro pasaje donde aparecen las 3 fiestas juntas. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, guarda el mes de Aviv, que es el mes de la aparición de la cebada, que eso es lo que significa, o el primer mes. Y aquí dice, celebra la Pascua, pero ya nosotros hemos analizado este pasaje anteriormente y vemos que aquí la traducción no dice celebra la Pascua, sino haz la Pascua. O sea, en este caso, mata el cordero. Pascua del Eterno tu Elohim, porque en el mes de Aviv, el Eterno tu Elohim te sacó de Egipto de noche, sacrifica para el Eterno tu Elohim la víctima de la Pascua, de las ovejas o de las vacas en el lugar en que el Eterno haya escogido para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella cosa que tenga levadura. Durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de pobreza, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste de la tierra de Egipto. Pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá levadura en tu casa en ningún lugar de tu territorio. De la carne del animal que sacrifiques en el atardecer del primer día no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Elohim te da. Solo en el lugar que el Eterno, tu Elohim, haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la víctima de la Pascua al atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que el Eterno, tu Elohim, haya escogido. Y a la mañana siguiente podrás partir e ir a tu morada. Durante 6 días comerás panes sin levadura. En el séptimo día habrá asamblea festiva para el Señor tu Elohim, no harás ningún trabajo. Ahora viene lo que es la otra fiesta. Dice, 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega de la mies, comenzarás a contar 7 semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés. Aquí aparece Pentecostés, que es la traducción del griego. En griego es Pentecostés, que quiere decir 50 en español. Pero en hebreo aparece Shavuot, que quiere decir semanas. Sigue diciendo las escrituras. Al Señor tu Elohim darás según la medida de la generosidad de tu mano. Entonces aquí aparece también la palabra Hag, fiesta ligada a el día de Pentecostés. Y luego aparece más adelante en el verso 13, dice 13, celebrarás durante 7 días la fiesta de los tabernáculos. Aquí aparece en este pasaje la palabra Hag. Otro pasaje donde se encuentra muy claramente acerca de las 3 fiestas es en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23, desde el verso 14 hasta el verso 17, donde las nombran todas 3 juntas. O sea, lo que es la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Hasta aquí con el estudio. Si le gustó, por favor denle like, me gusta, comenten, comparten este estudio, el canal, y que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes por los méritos de Yeshua, su escogido. Shalom.